Ok. Y aquí viene la otra parte. El día de ayer se aprueba en algunas reformas en tema de teletrabajo, como lo conocemos, el home office. Obligarían al empresario o al patrón a pagar el internet, pues prácticamente lo que esté utilizando, si es la luz y demás para su trabajo. Y me parece muy curioso porque también hacen énfasis en que se reconozca el derecho a la desconexión, o sea, o sea, que el patrón no te busque en horarios que no sean laborales, aunque estés trabajando en tu casa. Siempre he apelado a que en México tenemos un sistema laboral en donde se negrea mucho, tenemos pocas vacaciones comparado con otros países, menor tiempo de descanso comparado con otros países, y entonces trabajamos, y no sé, corrígeme aquí si me equivoco, esta sería la primera vez así formal donde se busca reconocer el, el descanso como algo que el empresario tiene que cumplir con la norma. Mira, más que reconocerlo, bueno, siempre ha estado reconocido, ¿no? Siempre ha existido como tal. Yo creo que ahorita entramos en un tema más de privacidad. Realmente el teletrabajo, como se denominó en esta reforma, el tema es que entraron a tu privacidad. Entramos al derecho privado que tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque estás en tu hogar, estás con tu familia y hay una conjunción de factores que te llevan a decir, estás invadiendo mi privacidad. Hoy el teletrabajo está invadiendo tu esfera en tu casa. Hoy tienes que tener un área destinada donde no estén tus hijos, donde no estés en la cocina a la hora de que están moliendo la comida. Entonces, yo creo que aquí más bien es una conjunción de que te dejé entrar a mi casa por tema de una pandemia y ahora hay que respetar un derecho a qué hora me tengo que conectar y a qué hora me tengo que desconectar. Decía un meme que un día salió, es que no debes de pedir disculpas porque el perro ladra o porque el señor pasa vendiendo camotes en la calle cuando el trabajo se vino a tu casa. Tú no lo trajiste, el trabajo se vino a tu casa y son circunstancias que suceden en tu casa, por eso era tu casa, ¿no? Entonces, es respetar ese derecho o esa libertad en el sentido de que, bueno, ya concluyeron las horas de trabajo, pues yo voy a pagar cámaras, voy a pagar todo, y no porque esté en mi casa tengo la obligación de conectarme para atender el trabajo, ¿no? Entonces, aquí yo a entender, bueno, más bien, ¿qué opinas? No es tanto entender, ¿qué opinas como especialista en derecho laboral esta reforma que hacen sobre el home office o el teletrabajo? Repito, estarían buscando, bueno, al menos aquí dice que los empleadores deberán asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, como lo es el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad. Yo veo que muchos empleadores podrían estar mal la datos, pero en tu opinión como experto en temas laborales, ¿cuál es la radiografía de esta reforma? ¿En qué momento llega? Mira, sí es bueno en el sentido de que, evidentemente, el tener para el patrón, tener una oficina, tener una instalación donde están tus empleados tiene un costo. Se dice que cuando determinamos el costo de los empleados es el costo del salario más el costo del activo para que el empleado trabaje. Cada metro cuadrado de renta de una oficina, más los servicios que ello conlleva, más su computadora, más su teléfono celular, más todo, en materia de ser empresario, todo es un costo adicional al salario. Si el empleado no cuesta 10 pesos, pensando en un empleado que gane 10 pesos, sino cuesta 17, 18 pesos o hasta 20, porque hay que sumarle todos los demás costos indirectos para que el empleado pueda trabajar. Hoy día, y lo vemos en la calle, cómo crecieron las famosas oficinas en renta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenías que rentar un piso para que te entraran 100 personas a trabajar. Hoy día están 100 personas en tu casa y tú no tienes que pagar una renta. Ello nos lleva a que sí, la empresa tiene o presupuesta un gasto para mantener a tus empleados en tu centro de trabajo. Nada más que tener cuidado qué significa que te dé una ayuda
como una prestación laboral que te ayude con tu telefonía, que te ayude con tu internet, que te ayude con tu luz. Pero eso no es que me dé derecho a mi patrón a decir que debes de estar conectado y que no debe de haber ruido y que debes de estar disponible al momento que yo diga. Es decir, no quiere decir que el que yo te dé esa ayuda va a implicar que estás a mi libre disposición. No porque el internet es mío me debes de contestar, no porque el internet es mío debes de estar conectada 24 horas. ¿Es buena la ayuda? Sí, hay gente que pues, no tenía ni internet en su casa, vamos a ser sinceros. El hecho de que haya internet no quiere decir que todos lo tengan, ¿no? Y hoy tienen que tenerlo. Pero ¿qué sucede en ciertas casas? Que hay 2 hijos que están conectados también, estudiando en casa, porque no hay escuelas presenciales, y aparte el empleado tiene que estar en una videoconferencia, pues no alcanza la velocidad de un internet. Quieres que tenga una gran velocidad, pues sí, no me alcanza mi sueldo para pagarla, ¿no? Se me hace bastante lógico, bastante justo para el empleador, para el empleado. También para el empleador, digo, si va a trabajar para ti o para tu empresa, creo que es justo que se hagan estos pagos. Y antes de cerrar, antes de concluir, te agradezco muchísimo, Luis Gerardo Villarreal, abogado laboral y director de Law Consulting. Veo que el Senado anda muy movido, ¿no? De hecho, están aprobando muchas cosas en fast track de último minuto. O sea, por de aquí. vacaciones. Sí, ya quieren salir de vacaciones, me queda claro. Posponen unas cosas, pero estos ya están encaminados a salir de vacaciones. Y la Cámara de Diputados aprueba algo y de forma inmediata se aprueba prácticamente en el Senado. Lo del home office que se aprobó ayer, hoy ya lo aprobaron los senadores en fast track. Y otra cosa que aprueban en fast track ya ambas cámaras y muy rápido es la reforma al sistema de pensiones. Esta parte la aprobaron también en lo general y en lo particular, en donde se busca que se le reduzca de 1,000 a 200, de 1,250 a 1,000 el número de semanas cotizadas para que los trabajadores puedan gozar pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez. Están buscando esta reducción, buscan también hacer una modificación en cuanto al tema de la ley del seguro social y también un incremento de la pensión mínima garantizada que pasa de un promedio actual de 3,289 pesos a un promedio de 4,345 pesos que se van a otorgar de acuerdo a la edad, semanas de cotización y salario base cotizado en cada caso. Es un beneficio que según el diputado de Morena, Carol Altamirano, busca afectar de forma directa al bolsillo de los trabajadores de forma positiva y establece que las comisiones que cobren las administradoras van a estar sujetas a un tope máximo. Veo aquí muchas personas que llevan una eternidad preguntándome sobre esto, pero tengo entendido que va a haber un periodo de ajuste en las empresas que no será inmediato, sino que los patrones van a tener un periodo en el que se van a poder adaptar a estos incrementos. ¿Cómo impacta esto? ¿Si es positivo para el empleado o seguirán teniendo ahí una que otra traba? También establecen que las comisiones que cobran las administradoras pues van a estar sujetas a un tope máximo. ¿Se busca de alguna manera beneficiar al trabajador de verdad, o sea, operativamente con esto? Mira, lleva varios temas esa reforma, ¿no? Evidentemente se busca que en menos tiempo el empleado se pueda jubilar o pueda tener derecho a su jubilación. Hay que recordar que la Afore viene a ser un sistema sustituto de aquella pensión de IMSS. Entonces, ¿cuántas semanas cotizadas tenías que tener para poder tener derecho a una jubilación? El tema es que se aumentan las aportaciones por parte del patrón para poder reducir semanas. Es decir, es una fórmula aritmética. Si le quitas semanas, necesitas más dinero para juntar la pensión. Era larga o eran muchas las semanas porque así se ahorraba más. Ahora los haces cortas, hay que subir las aportaciones para que puedan llegar a ese tiempo de jubilación bien y pueda recibir su pensión. Yo creo que sí, el periodo de implementación va a ser largo porque pues, es una reestructura de costos de empleados y que las empresas tienen que hacer sus análisis financieros
de cómo van a aportar a las AFORES. En esa parte, del lado del empleado o del lado del patrón, va a tener que llegar mayores aportaciones para que puedan jubilarse antes. Hay gente, y aquí hablábamos un poquito hace tiempo, de derechos o de obligaciones que ya vienen de muchos años atrás. Quien hoy ya está en 30 años para poderse jubilar, pues no le puedes aplicar la reforma. Él se tiene que ir con la vieja ley. ¿Por qué? Pues porque él viene cotizando diferente, ¿no? Es decir, ¿a cuándo y a partir de cuándo va a empezar a entrar esta norma para que legalmente sea aplicable a qué generación de empleados? Por un lado. En el lado de las comisiones, el Senado regula, o el Senado impone un tope, pues también para hacer más competitivas a las AFORES, ¿no? Para que haya un monto que te van a cobrar que sea razonablemente justo y sea igualitario, y ahora sí, por cada AFORE tú puedas escoger en cuál me conviene más estar. Hoy, pues todas se van por la que te cobre menos, ¿no? Pero no quiere decir que es la mejor AFORE con la que te estás yendo, la que mejor recursos te va a dar cuando te tengas que jubilar, es decir, quien mejor te trabaja tu dinero para tu jubilación. Quiero nada más cerrar haciéndote una pregunta que nos hacen varias veces y es una situación en la que están muchas personas. Dice Gil Ram, trabajo para una empresa de servicios funerarios desde hace 18 años, soy de ventas y me pagan comisión de las ventas. Cuando inicié me contrató la empresa, después me hicieron firmar contrato con otra razón social. Pregunta, ¿qué derechos tengo si la empresa me despide? Hoy día puede demandar a las dos compañías. ¿Por qué? Sí, me cambiaste, pero yo sigo en mi mismo lugar de trabajo, en la misma fuente de trabajo y en el mismo escritorio. Así que podrás ponerme 3 nombres de patrones, pero yo siempre le he trabajado al mismo. Y no quiero hablar de ninguna funeraria de nombre, pero pongamos que es la Pérez y Pérez. Pues Pérez y Pérez ha sido desde hace 30 años, así que yo demando a Pérez y Pérez. Oye, que me pusieron 3 empleadores, pues qué bueno que me hayas puesto 5, los que tú quieras. Yo siempre trabajé en el mismo escritorio y vendí servicios funerarios para Pérez y Pérez. Es decir, el empleado tiene todo para demandar a la empresa que lo contrató originalmente o para la que él trabajaba. ¿Qué tan largo es el proceso, aprox? En una pandemia mejor no le pongamos número, porque una audiencia ahorita nos la está señalando la autoridad en promedio en julio del 2021. No, pues ya valió. O sea, ya, ¿para qué nos hacemos ilusiones? ¿Para qué? Acá dicen, el teletrabajo no es para que el empleado esté disponible todo el tiempo, ya que trabaja horas extras. Muchos outsourcing están haciendo eso, aparte el sueldo, ya te hacen ir a trabajar los sábados y demás. En conclusión, esto que está ocurriendo desde la reforma al teletrabajo, la reforma a las AFORES, ley del seguro social, outsourcing, aunque se pausó, pero es inevitable debatir el tema, y estas reformas que vienen en el tema laboral, ¿van encaminadas a un mejor esquema laboral en México? Mira, yo te diría que algo que me gustó mucho de esta parte de la reforma es el famoso, y es un tema que en casa lo vives, el respetar que en tu casa tienes 2 condiciones. Podrás ser el trabajador, el empleado del patrón, efectivamente, pero también eres el papá y la mamá en la casa. El respetar la duplicidad de actividades que tienes en tu casa. Tú no puedes estar trabajando sin atender si tienes a un niño que llega y te habla y está pidiendo o puede tener una necesidad y tienes que atenderla. No por el trabajo puedes dejar a un niño que se queme o a un niño que tenga un accidente en la cocina. No porque el patrón te diga, estamos en una videoconferencia y nadie se puede salir, tú vas a quedarte ahí y el niño puede tener un accidente en la cocina, por dar un ejemplo. Entonces yo creo que esta reforma se está empezando a establecer lo que es la duplicidad. Sí soy la mamá, sí soy la directora, ¿ok? Pero aquí tengo que combinar las 2 funciones, porque al mismo tiempo tengo a los hijos y al mismo tiempo tengo al patrón. Yo creo que ese es un elemento que esta reforma puede dejar
va a dejar sentado que es una realidad. El trabajo se vino a tu casa, como consecuencia, hay dos actividades. Como tal, el outsourcing va a llegar y va a ser una reforma que tiene que llegar en su momento. El tema, y por eso en el acuerdo señalan que para el tema de reparto de utilidades, ahí lo platicarán para febrero, no dicen nada, lo dejan dormido ahí, y ese va a ser el punto a discusión. ¿Tienen derecho los empleados a un reparto de utilidades o no tienen derecho? ¿Quién invirtió en una empresa? El dueño puso el capital, el riesgo del capital, pero los empleados hicieron que la empresa crezca. ¿Tiene o no tiene derecho a las utilidades? Ese va a ser el tema de discusión, ese va a ser el punto toral de la reforma en febrero. Las utilidades o no utilidades, dependiendo la cachucha en la que nos toque estar, como patrón o como empleado. Depende del cristal en el que se mire, me queda perfectamente claro. Exactamente. Muchísimas gracias por darnos luz en este camino y ayudarnos a entender de qué van todas estas reformas en materia laboral y acuerdos que están realizando, y postergando lo inevitable, llegaremos a febrero. Llegaremos a febrero, pasemos la Navidad, tenemos un COVID y quédense todos en casa. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a nuestro querido abogado experto en temas laborales, Luis Gerardo Villarreal, y director también de Law Consulting. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, igualmente, un saludo.